Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional, esperando que este sea un tiempo de crecimiento para usted. Bueno, no solamente un tiempo de crecimiento, un tiempo de milagros. Nosotros creemos en milagros. Kathryn Kuhlman decía, yo creo en milagros porque yo creo en Dios. Yo creo en milagros porque yo creo en Dios. Y nosotros hemos visto a Dios haciendo milagros. Hemos visto a los enfermos ser sanados, hemos visto a los cautivos ser liberados, hemos visto milagros en el matrimonio, milagros en los hijos, milagros en las finanzas, milagros. Lo que Dios puede hacer, Dios lo hace. Y ese es el Dios al que predicamos, el que hemos creído, el Dios de la Biblia. Así que en esta mañana yo quiero animarle porque sé que así como necesitamos la palabra de Dios, la instrucción de Dios para vivir, también necesitamos la intervención sobrenatural de Dios en nuestra situación. Quiero invitarle a que de entrada, ahora, oremos al Señor por esos milagros que el pueblo está necesitando. No sé si estás necesitando un milagro en tu salud, si estás necesitando un milagro en tu matrimonio, si estás necesitando un milagro en tus hijos, si estás necesitando un milagro en tus finanzas, si estás necesitando un milagro donde sea que tú necesites un milagro. Escucha esto, la Biblia dice que si nos acercamos a Dios, tenemos que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que nos acercamos para adorarle, para aprender de Él, pero también nos acercamos a Dios para recibir de Él. Necesitamos de Él, necesitamos de Dios. Así que oramos en esta mañana por esos milagros. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de estar juntos, de estar conectados con este tiempo devocional. Muchas gracias, Padre. Gracias te damos por la vida, por la salud. Tómese un momentito allí y abra sus labios en gratitud, en agradecimiento a Dios, porque la Biblia dice que no debemos estar afanados por nada, sino que debemos presentarnos delante de Dios con toda oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Es la convicción de que Dios está en control. Padre, te damos gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que tú harás. Porque tú has prometido que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Mi Dios, gracias. Hoy nos tomamos un tiempo, Señor, para orar por aquellos que están afligidos, por aquellos que están enfermos, por aquellos, Señor, que han estado padeciendo, Padre, contagio. Padre Celestial, oramos por ellos. Oramos, Señor, por aquel que está decaído. Oramos por ese matrimonio, Señor, por esa familia, Padre Celestial, que está atravesando momentos de dificultad. Oramos, Señor eterno, por esos hijos. Oramos, Padre Celestial, por esa salud, por esas finanzas, Señor. Oramos, Padre, por esa necesidad que están padeciendo tus hijos. Señor, oramos por milagros en esta mañana. Tú has dicho, Padre, en tu palabra, que si nosotros nos ponemos de acuerdo y pedimos cualquier cosa al Padre, el Padre lo hará. Porque donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y nosotros creemos, Padre, que en esta mañana tú estás aquí en medio nuestro, a través de este tiempo devocional, dispensándonos tu gracia, tu compasión, tu misericordia. Mi Dios, gracias por tu fidelidad. Pero oramos para que haya manifestación de gloria en este día, para que los enfermos sean sanados, para que los cautivos sean liberados, Señor, para que aquel que está necesitando un milagro en su matrimonio, Señor, vea tu gloria, vea tu mano moviéndose allí en ese cónyuge, en esa situación, Padre. Ese que está necesitando, que está clamando por sus hijos, Padre. Oramos, Padre, para que también haya manifestación de tu gloria allí. Padre, haciendo milagros, cambiando la mente, el corazón, haciendo, Padre, que cada uno de nuestros hijos tengan un encuentro personal contigo, a través del cual no solamente sean salvos, sino que también sean restaurados, levantados y bendecidos. Porque tú has dicho en tu palabra, bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
Tu palabra dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Así que en esta mañana, Padre, oramos por nuestras generaciones, por nuestros hijos. Tú has dicho que ellos son benditos, Señor, en contra, Padre Celestial, de todo lo que el mundo quiera hacer, Padre Celestial, en ellos, contra ellos. Tú has proclamado, Señor, que la generación de los rectos será bendita. Y hoy nosotros, Padre, citamos esa promesa, Padre, sobre nuestros hijos para que se haga una realidad. Bendito sea tu nombre, Padre. Oramos, Señor, para que haya milagros en la finanza. Oramos por el negocio. Oramos, Padre, por la empresa. Oramos, Señor, por esas deudas, Padre Celestial, que no han sido canceladas. Oramos para que haya milagros en este día también, Señor. Que tu gloria se manifieste a través de este tiempo y que, Padre Celestial, todas aquellas personas, Señor, que están requiriendo, que están precisando de la intervención divina, hoy sean testigos de tu gloria. En el nombre de Jesús. Tú eres el Cristo vivo, tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, Señor. Tú hiciste milagros ayer, los estás haciendo hoy también y mañana lo harás porque tú no cambias. Gracias te damos, recibimos lo que necesitamos, Padre, por la fe, porque tus promesas, Señor, son sí y amén en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor. Recíbalo por la fe. Recíbalo por la fe. Cada día debemos levantarnos con expectativa de lo que Dios está por hacer. De lo que Dios está por hacer. Cada día es un libreto nuevo. Es un libreto nuevo. Es un nuevo comienzo. Y en este nuevo comienzo Dios está interviniendo. Escúcheme, está interviniendo. Entonces queremos darle gracias a Dios por eso y cada día recíbalo con expectativa, ¿oyó? Con expectativa, porque la palabra de Dios dice que Él nunca le dejará a usted. Él estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. Él hará lo que usted no puede hacer, lo que usted no puede alcanzar, Él lo hará por usted. Vamos a la palabra en esta mañana, porque en este libro que estamos leyendo, el libro de los Hechos, en esta mañana me encuentro con un desafío bien interesante. El apóstol Pedro y Juan, recuerde usted, en el capítulo 3 subían al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde. Subían para orar. Y hemos dicho, mira lo importante que es ir al culto de oración. Mira lo importante que es ir a la oración. Porque la oración crea una atmósfera, un ambiente de milagros. De milagros. Ahí se mueve Dios, mi hermano. Ahí se mueve Dios. No saque excusa para no asistir a las reuniones de oración, al grupo pequeño, al ayuno, al servicio de oración. Esa es una atmósfera linda, hermosa, donde Dios se mueve. Y ellos iban, y allí hubo un milagro, y usted lo sabe. Un cojo que desde hacía 40 años, tenía 40 años el hombre, había nacido siendo cojo, se sentaba a la puerta del templo para pedir limosna de los que entraban al templo. Y dice la escritura que Pedro y Juan iban y se encontraron con él, y cuando se encontraron con él, dice la escritura, Pedro, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y él se quedó fijo mirándolos, como esperando recibir algo de ellos. Pero dice la Biblia que Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Ahí ocurrió un milagro poderoso. El hombre comenzó a saltar, comenzó a alabar a Dios, comenzó a gozarse por el milagro que había sido hecho. Nunca había podido caminar, ahora estaba caminando. Al ver esto, la multitud de las personas que estaban allí en el templo orando, se agolparon y comenzaron a observar, a mirar, y habían identificado que ese era el hombre que había estado cojo durante toda su vida pidiendo limosna allí. Entonces Pedro aprovecha la oportunidad y le predica acerca de Cristo. Aprovechó la oportunidad del milagro para predicarles a Jesucristo. Dice la Biblia que 5,000 personas creyeron al Señor. Pero el enemigo no se podía quedar tranquilo. Siempre está como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice la escritura que los líderes religiosos, las autoridades,
llegaron al templo y prendieron a Pedro y a Juan. Los aprisionaron. Y eso es lo que vamos a leer hoy en el capítulo 4. Así que tome su Biblia y venga conmigo en el capítulo 4. Dice la palabra, capítulo 4 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como de 5,000. Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Y poniéndolos en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?, le preguntaban. Entonces Pedro, lleno con el Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese fue el mensaje de Pedro. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no pudieron decir nada en contra. Wow. Yo me imagino la escena. Me imagino Pedro y Juan delante de las autoridades intimidándoles, instigándoles, interrogándolos. Recuerde que Pedro, unos meses antes, habían estado, se dejaba intimidar con mucha facilidad. Le dijo: Señor, yo voy a dar mi vida por ti si es necesario. Y Jesús le dijo: no, Pedro, cuando el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y eso fue así. Se dejó intimidar por las personas que le decían: tú estabas con él, tú eres de ellos. Pero dice la Escritura aquí que ese mismo Pedro, pero que ahora, como dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno con el Espíritu Santo. Mira para qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder para testificar. Y eso fue lo que vimos ahí en Pedro. Pedro ahora, antes era un hombre que se dejaba intimidar. Ahora es un hombre valiente. Es un hombre poderoso. Es un hombre con denuedo, con fluidez, predicando el evangelio a las autoridades. Las autoridades se dan cuenta que ellos dicen textualmente que eran hombres del vulgo, sin letra. No era que eran analfabetas, sino que no eran profesionales en la escritura. Pero tenían al Espíritu Santo en ellos y tenían el conocimiento de la escritura. No tenían una carrera teológica, no habían estudiado teología, pero o de una manera formal, pero toda persona judía era instruida en la palabra, en el Dios de Israel. Ahora ellos habían tenido un encuentro personal con ese Dios en la persona de Jesús. Ahora tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Y cuando estaban enfrente de esas autoridades, cualquier persona podía dejarse intimidar. Las autoridades tenían poder sobre ellos para castigarlos, para encerrarlos, para destruirlos.
Pero ellos no se dejaron intimidar, sino que se pararon y con todo valor y con todo denuedo hablaban de Dios. Hablaban de Dios. Oh, cuánta falta nos hace el día de hoy a la iglesia que todos los creyentes sean llenos con el Espíritu Santo para que puedan enfrentar de la misma manera las presiones sociales. Cuánta falta nos hace hoy el denuedo que nos da el Espíritu Santo. Cuánta falta nos hace hoy el ser lleno con el Espíritu Santo, el que los creyentes de la iglesia sean llenos con el Espíritu Santo. Porque muchos se han acostumbrado a ser un creyente sin poder, un creyente nominal nada más, que aparece en la lista, en la nómina de las iglesias. Pero no un creyente lleno del poder de Dios. Un creyente lleno con el Espíritu Santo no solamente va a hablar, un creyente lleno con el Espíritu Santo va a dispensar el poder de Dios, haciendo milagros y señales en el nombre de Jesucristo. Un creyente lleno con el Espíritu Santo no se va a dejar intimidar de los enemigos del Evangelio, los enemigos espirituales y los enemigos físicos, porque hay personas que están en contra del Evangelio, personas que se han declarado enemigos del Evangelio, no admiten, no toleran al Evangelio. Y esas personas no podemos en la carne enfrentarlo, pero cuando llegue el momento, como le pasó a Pedro y a Juan, Pedro no estaba buscando esta confrontación, ni Juan estaba buscando esta confrontación, sino que por causa de el milagro que ellos habían hecho, las autoridades los prendieron y fueron las autoridades, fueron estos enemigos del Evangelio quienes los buscaron a ellos para confrontarlos. Y dice la Escritura, Pedro no tuvo temor allí. Pedro se levantó y le habló con valor. No fue soberbio, no fue violento humanamente, sino que él hablaba dirigido por el Espíritu Santo, con todo respeto porque eran las autoridades, pero con valor, no se dejó intimidar. Y esto es lo que plantea nuestro reto para el día de hoy, porque hay muchas cosas que buscan intimidar al creyente para que el creyente no hable, para que el creyente no ore, para que el creyente no dispense a Dios, para que el creyente no se consagre. Hay muchas cosas que están buscando, muchos enemigos que están buscando intimidar al creyente para que el creyente viva escondido, para que el creyente viva callado. Pero te tengo una noticia en esta mañana. Jesús dijo, nadie con sentido común enciende una luz para esconderla, sino que cuando uno enciende una luz es para ponerla en el lugar más alto, para ponerla sobre el candelabro para que ilumine toda la casa. Si eso lo hacemos nosotros, naturalmente hablando, Dios no es diferente. Dios no enciende luces para esconderlas. Dios enciende luces para ponerla en los lugares altos. Por eso, inclusive, esta es una palabra profética para muchos esta mañana. Una palabra profética porque Dios te va a poner en lugares altos para que ilumines. Dios te va a poner en cargos altos para que esos altos cargos, en esas esferas, las personas puedan ser testigos de un hijo, de una hija de Dios. Eso fue lo que pasó con Pedro. Tal vez no ocupó un cargo, pero fue llevado ante las autoridades. Y esa fue su oportunidad para compartir el Evangelio, para hablarles de Jesús a aquellos que habían matado a Jesús físicamente, aquellos que habían organizado, orquestado el que Jesús fuese entregado en manos de impíos y que fuera muerto, humanamente hablando, porque espiritualmente sabemos que a Cristo no lo mataron, sino que Él puso su vida como sacrificio por usted y por mí. Entonces, Pedro se levanta con todo valor y enfrenta a esas personas. Este es el reto para nosotros el día de hoy. El reto es no dejarnos intimidar. Hay muchas personas que se dejan intimidar. Hay personas que dicen, es que cuando yo me convertí al cristianismo, desde que me convertí al cristianismo es una persecución,
Bueno, la Biblia dice que con Cristo tú eres más que vencedor, que más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Eso lo dice la Escritura. Esa es una verdad. No nos podemos dejar intimidar de las circunstancias. Escúcheme bien. Cuando las circunstancias intentaron intimidar a Cristo, cuando Jesús iba en la barca hacia Gadara y se levantó una tempestad en el mar se encrespó, habían vientos huracanados, Jesús con toda autoridad se puso en pie y reprendió el viento e hizo callar al mar, y después de esa reprensión todo se hizo bonanza. Los discípulos asombrados decían: ¿quién es este que hasta al viento y al mar les hablan y estos le obedecen? Bueno, no eran nada más y nada menos que era Jesús, el Hijo de Dios, quien tiene toda autoridad. Esa autoridad Dios se la ha dado a sus hijos. Esa autoridad nos las ha dado a nosotros para que nosotros podamos llevar el Evangelio, para que podamos compartir su palabra. Escúcheme bien. Cada oportunidad que Dios nos da de hablar es el momento indicado para testificar de Jesús, para testificar. No nos dejemos intimidar por circunstancias, no nos dejemos intimidar por personas, no nos dejemos intimidar por las fuerzas de las tinieblas que se levantan para que nosotros nos callemos, para que nosotros nos alejemos, para que nosotros no seamos agresivos espiritualmente hablando contra ellas. Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Queridos hermanos, querida iglesia, vamos a levantarnos en el nombre de Jesús y vamos a testificar del nombre de Dios. Vamos a orar por el enfermo. Vamos a reprender los demonios en el nombre de Jesús. Vamos a enfrentarnos en el nombre de Dios y con su autoridad para poder establecer su reino en esta tierra. Porque para eso Dios nos ha llamado. No te dejes intimidar. Pedro no se dejó intimidar. Pedro aprovechó la oportunidad. Escúchame bien. Pedro aprovechó la oportunidad. Cuando estoy frente a un demonio, yo digo, esta es una oportunidad de oro para testificarle a los demás el Cristo maravilloso que está en mi vida. Esto no es para la gloria del hombre. Esto es para que las demás personas vean al Cristo poderoso en mí. Y para glorificar a Jesús. Cuando una persona está enferma, digo, esta es la oportunidad para orar, para mostrar al Cristo que está en mí. Cuando hay alguien sin el conocimiento de Dios, digo, esta es la oportunidad para dar a conocer al Cristo Salvador. Cada circunstancia es una oportunidad para mostrar la naturaleza del Cristo glorioso que está en nosotros. Así que no se deje intimidar. No se deje intimidar. Usted es un hijo, una hija de Dios que tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Busque diariamente la llenura de su presencia. Busque diariamente estar rendido al Espíritu Santo. Busque diariamente la dirección del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo le guíe en su caminar. Que el Espíritu Santo le guíe en todo lo que debe hacer diariamente para que, escúchame bien, la gloria de Dios pueda manifestarse a través de ti. Eso es lo que Él está buscando. Dios, eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí diariamente. Hoy es un buen día para levantarnos y hablar del nombre de Dios, para orar por el enfermo, para reprender al demonio, los demonios en la vida de las personas. Escúchame bien, hoy es la oportunidad. Vamos a mostrar en cada oportunidad a Jesús. No nos dejemos intimidar. ¿Está de acuerdo que en esta mañana está dispuesto a levantarse en el nombre de Jesús y a obrar en su nombre? Entonces oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias por tu fidelidad. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, lléname de tu espíritu en esta mañana. Dígale, lléname de tu espíritu en esta mañana. Porque yo quiero, así como Pedro se levantó, quiero levantarme sin temor, sin complejos, sin limitaciones. Quiero levantarme para dar testimonio de ti. Yo voy a hablar de ti, Señor, y voy a orar en este día por el enfermo. En este día, si hay alguien atormentado por las tinieblas, yo voy a declarar y a ministrar liberación en esas vidas, porque para eso tú me has llamado. Yo soy una luz que tú has prendido, dígale, yo soy una luz que tú has encendido y no me has encendido para mantenerme escondido,
sino que tú quieres ponerme sobre el almud, Señor, para poder iluminar, para que la luz tuya que está en mí alumbre a las personas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor. Padre, yo oro para que tú de una manera sobrenatural en este día uses a tu pueblo, uses a mis hermanos en la fe, Señor, y que ellos puedan, Señor, hablar con denuedo, que ellos puedan, Padre, orar por enfermos y ser sanados, que ellos puedan dispensar tu poder, Señor, a aquellos que están cautivos, que ellos puedan, Señor, mostrar tu gloria a través de sus vidas en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido, que Dios le bendiga en este día y recuerde, por nada intimidados, decía el apóstol Pablo, no nos dejamos intimidar de nadie ni de nada, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Que Dios le bendiga.